el trazado del cuerpo base de mujer. Acá tengo la tabla de medidas. Hay dos, van a venir, la tabla de medidas viene en 2 páginas. Una que tiene hasta el talle 48 y la otra que pertenece a los talles especiales, que viene hasta el 56, que ustedes después pueden seguir completando la tabla según la escala que está acá, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar trazando el cuerpo base con las medidas de lo que es el talle 44. Entonces, con las medidas del talle 44 vamos a trazar un rectángulo, ¿sí? El rectángulo va a tener la medida del largo de espalda, que serían 42 centímetros para el talle 44, y el cuarto de contorno de busto, que en este caso es 24 centímetros. Sería 96 dividido 4. Necesitamos el cuarto. Entonces, vamos a escuadrar colocando la escuadra de esta manera. Vamos a trazar el rectángulo. Como dijimos, que va a tener de largo 42 centímetros y de ancho 24 centímetros, que es el cuarto de contorno de busto. Partiendo de este ángulo, vamos a completar el rectángulo, siempre escuadrando para que las medidas no nos queden torcidas, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso, siempre escuadrando para que no se nos mueva, el cuerpo base nos quede bien escuadradito. Es muy importante el escuadrado en este punto, siempre, en todos los puntos de lo que es la moldería, pero sobre todo en las bases, porque después las bases las vamos a utilizar para las transformaciones. Por lo tanto, tienen que quedar perfectas. Ya tenemos 24 centímetros acá, 42 centímetros en el largo del rectángulo. Vamos a trazar una línea que va a ser la línea de hombro, que va a tener la medida de la 10ª parte del largo de espalda. O sea que si eran 42 centímetros, esta medida que vamos a trazar ahora desde arriba y para abajo en forma paralela, vamos a trazar a una distancia de 4,2. Es la 10ª parte del largo de espalda. De lo que me sobra, o sea, desde este punto hasta la cintura, de lo que me sobra, voy a trazar la mitad. Coloco la regla o el centímetro, parto al medio y con eso, con esa medida voy a, siempre escuadrando, fíjense que yo siempre coloco la escuadra bien derechita, todos los ángulos miden 90 grados, ¿sí? Vamos a estirar este rectángulo la altura de la cadera, ¿sí? Entonces coloco la regla, siempre ven, coloco la escuadra apoyando un poquito sobre el borde del rectángulo y estiro la medida de la altura de la cadera, que ustedes ya la tienen en la tabla, para lo que es el talle 44, buscamos altura de cadera, que es 20 centímetros. Entonces ahí colocamos la altura de la cadera y cerramos. Acá en esta instancia vamos a empezar a marcar todas las medidas que irían adentro de esta estructura que acabamos de armar. Yo siempre aconsejo que cuando empiezan a trazar diferentes, empiezan a hacer diferentes trazos dentro de lo que sería el molde propiamente dicho, vayan cambiando de colores, tanto sea para cuando uno traza el delantero, el trasero o diferentes piezas. Ahora voy a cambiar de color porque voy a empezar a trazar la espalda. Para ello voy a marcar acá este punto, en esta esquinita del rectángulo, y voy a medir hacia adentro 6 centímetros. Esos 6 centímetros están acá en la tabla de medida, que vendría a ser la 6ª parte del contorno de cuello. Es como que lo vamos a empezar a vestir, desde arriba para abajo. Entonces marcamos 6 centímetros y a esos 6 centímetros los vamos a subir 1 centímetro.
Y miren, acá pueden utilizar diferentes tipos de curvas que tengan en casa o que puedan ir adquiriendo. Este tipo curvitas francesas, estas vienen en los sets de los pistoletes. Siempre uno puede utilizar diferentes elementos que ayudan muchísimo. Después vienen diferentes pistoletes que ustedes pueden ir viendo en el mercado que pueden utilizar. Vamos a utilizar el pistolete pisando derechito, más o menos 1 centímetro, y después subiendo un poquito con una curva suave hasta el punto donde habíamos subido 1 centímetro. Repito, 6 centímetros, subo 1 con curva. Una vez que lo tengo la parte del escote de espalda definido, voy a unir este punto con este, ¿ven? Acá donde se acuerdan que habíamos marcado la línea de hombro. Entonces la intersección con el rectángulo vamos a unir, ¿ven? Y les va a quedar como una línea un poquito oblicua. En esa medida vamos a colocar el ancho de hombro desde el punto donde empezaría, digamos, el escote hasta, ¿ven? Apoyo ahí el 0 en este punto y marco 14 centímetros hacia donde cae el hombro. Ahí ya lo tengo marcado. Vuelvo al lápiz negro. Yo lo hago con marcador. Ustedes traten de manejarse siempre con lápiz para lo que son la parte de la base del rectángulo, porque acá vamos a necesitar una medida intermedia que vendría a ser la mitad del rectángulo, el primero de arriba, ¿sí? Entonces tomo la medida, marco la mitad ahí y coloco bien derechita la escuadra y marco con una línea. Esta línea va a ser la línea, esta vendría a ser la línea de hombro, esta va a ser la línea de ancho de espalda. Si quieren van anotando, esta va a ser la línea de sisa, línea de cintura, y la de abajo de todo es la línea de la cadera. Entonces vamos a colocar sobre la línea de ancho de espalda la mitad del ancho de espalda que tenemos acá en la tabla, ¿sí? Sobre esta línea entonces dijimos, coloco la mitad de la medida del ancho de espalda, que serían 18 centímetros. Marco con un puntito. Vuelvo a cambiar de color y voy a unir el hombro con la medida de la mitad del ancho de espalda. Fíjense cómo va tomando forma de a poquito y rápidamente, ¿no es cierto? Con la curvita, la que tengan, van a marcar una curva suave que va a partir desde el punto de la línea de sisa y vamos a, ¿ven?, unir con la mitad del ancho de espalda. Yo siempre las curvas las trazo de abajo para arriba porque para mí siempre es mucho más fácil de que me queden bien la curva conectada con la otra, que vendría a ser ¿se acuerdan?, del ancho de espalda. Entonces esta línea tiene que ser continua, ¿sí? Si ven que te queda una puntita, ustedes lo que hacen es armonizar esta parte. Tiene que quedar una curva. No tiene que quedar una curva que pise demasiado la línea de sisa. Fíjense que parte curva prácticamente, ¿sí? No es que viene pisando y después curva, sino que viene curvada prácticamente desde que se inicia hasta lo que sería la unión, tratando de que quede bien la línea, la curva bien conectada con la otra línea. Bueno, una vez que yo ya lo tengo listo, vamos con la cintura. Cuarto de contorno de cintura. Vamos a colocar 18 centímetros, que es el cuarto de contorno de cintura, del talle 44, ahí. Acá, si todas las medidas estuvieron bien tomadas, nos va a quedar un segmento que va a medir 6 centímetros. 6 centímetros. Lo vamos a dividir a la mitad ese segmento. Quiere decir, lo parto acá a los 3 centímetros.
Repito, desde este punto y para adentro tengo 18 centímetros. Acá me sobran 6 centímetros. Estos 6 centímetros los divido a la mitad. Me quedan ahora dos segmentos de 3 y 3, ¿sí? Estos 3 centímetros que me quedan acá, estos 3 primeros, se los voy a sumar a los 18 centímetros y voy a unir con el color que le corresponde a la espalda. En mi caso es el rojo, lo voy a unir con la sisa. Los otros 3 centímetros los voy a colocar en una pinza bien en el centro de la cintura. Entonces coloco un punto en el centro, ahí, y voy a hacer una pinza que va a tener hacia abajo y hacia arriba 15 centímetros. Fíjense cómo utilizo la multifunción, tratando de marcar las líneas en espejado, ¿sí? Porque la multifunción tiene un 0 en el centro, entonces tiene 15 centímetros para un lado, 15 para el otro. Yo colocando el 0 acá en el centro y la línea del 0 sobre la línea de la cintura, ya puedo hacer espejados perfectos, ¿sí? También puedo marcar paralelas. Fíjense que cada cuadradito de la multifunción tiene una separación de 4 centímetros. Entonces, perdón, de 1 centímetro. Entonces, bueno, también podemos hacer paralelas, podemos hacer ángulos de 45 grados. Ya más adelante iremos practicando un poco más el uso de este elemento. Bueno, ya tengo marcada la mitad, despejé hacia arriba y hacia abajo una línea que aproveché el largo de la multifunción para hacer la pinza, y desde este punto central hacia cada uno de los lados, como son 3 centímetros, nos vamos a separar 1,5 de cada lado. 1,5 de cada lado midiéndonos desde el centro, ¿no es cierto? Y nos resta nada más que unir con la clásica forma de rombo las puntas de tanto el largo de pinza con el ancho, la profundidad vendría a ser de la pinza. Ahí tenemos la unión. Nos resta nada más estirar 1 centímetro la línea de cadera, de contorno de cadera. La estiramos 1 centímetro porque es el cuarto de contorno de cadera, y en la tabla siempre sale 1 centímetro en relación al cuarto de contorno de busto. Entonces lo que vamos a hacer luego es unir este cuarto de contorno de cadera, que agrandamos un poquito más al rectángulo, con la cintura, ahí, con una curva suave. Listo, ya tenemos la espalda base talle 44 preparada para poder trabajarla y transformarla. Le van a poner toda la descripción que le corresponde, ¿no es cierto? El talle, que es un talle 44, que le pertenece a un molde cuerpo de mujer o dama, como lo quieran poner, cuerpo dama. Y así van haciendo todos los talles. Dentro de lo que es esta explicación también vamos a ver cómo se progresiona este molde. Bueno, espero que lo practiques mucho y que puedas hacer todos los talles. Ya vamos a ver la parte de la progresión. Recomiendo siempre hacer este talle y otro más que encuentren en la tabla, que quieran hacer de la tabla, para practicarlo.